Ok, mi gente, vamos a empezar. Inicio con el pase de lista. Natalia Castillo, Presente. Yajaira Castillo, Presente, profe. Lisset Cuevas, Presente. Nelcy de los Santos, Presente. Martina Delgado, Amy Mañón, Presente, profesor. Guillermina Martínez, Presente. Stephanie Méndez, Presente, profe, Stephanie Méndez. Ru Méndez, Ruth Méndez, ¿se encuentra? Arileni Moldán, Presente. Leodani Nova, Leodani Nova, Shakira Pilcel, Shakira Pelcel, Juana Pérez, Presente, profe. Anthony Ramírez, Ameri Reyes, Presente, Jamerin, profe. Denny Sánchez, Presente. Presente. Zulairi Segura, Maestro, dijo que le dijo que le pidió excusa a usted. Ella habló con usted. Zulairi, bueno, está bien. Sí, Zulairi. Andreina Terrero, Yoreli Vargas, Presente. Yeneli Vicente, Jeremy Mejía, Presente, profe. ¿quién no mencioné? A mí, profe, Rosanita Cipriano. Y a mí, profe Martina Delgado. Okay. Y a Scarlett Mejía. A mí, profe Giancarlo. Ok, Profe, y a mí también, Daneidy Rivas, que yo le dije el jueves pasado que se me podía agregar a este grupo, porque muchas veces no puedo tomar clase porque estoy en el trabajo. ok, está bien. Entonces vamos a ver si al final, ¿cómo lo hacemos al final, verdad? Para poner de presente a todos. Hoy le toca a un grupo exponer. Es el grupo de Guillermina, Rosa, Yajaira, Beatriz y Yacaira. ¿Ese grupo está listo para exponer? Sí, maestro. Sí. Bien. ¿Van a poner normal o con diapositiva?
Con guía positiva, profe. Ok, lo van a Con presentar. guía positiva. Ustedes lo van a presentar. ¿Ustedes lo van a presentar, Guillermina, o algo? ¿O ustedes me lo enviaron? Se lo enviamos. ¿Me enviaron ahora, fue? En la mañana. Ok, como me entró un grupo de mensajes en la mañana, envíame por lo menos un hola o un punto para buscar la diapositiva y presentársela. Que se enfríe. Ya se lo envié. Profe, me avisa cuando pueda presentar. Sí, en un momento. Ok, profe. Ahí se logra ver la diapositiva. Sí, profe. Ok, cuando ustedes decidan, entonces iniciamos. Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo número 1, que está integrado por Guillermina Martínez Suero, Rosa Angélica Ciprián, Yocaira Pérez y Beatriz Vargas, y su compañera que le habla. La primera parte la tiene Beatriz. Ok, buenas noches. Yo le estaré hablando de qué es el software. El software es todo componente intangible y no físico que forma parte de dispositivos como computadora, teléfono móvil o tableta que permite su funcionamiento. El software está compuesto por un conjunto de aplicaciones diseñadas para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario y los datos procesados. La siguiente, por favor. La importancia del software. El software es un motor lógico que permite a los dispositivos funcionar. Está determina las capacidades de un sistema informático. El software también es importante porque impulsa la innovación, es clave en avances tecnológicos como la inteligencia artificial y la telemedicina y la ciencia. Lo dejo con mi compañera. ¿Quién sigue? Buenas noches. No me quiere funcionar la cámara. Profe, dame un segundo, la cámara no me quiere abrir ahora. Está bien. Buenas noches, yo le estaré hablando sobre la característica clave. El software es tangible, o sea que no se puede tocar a simple vista a diferencia del hardware.
funcionalidad, permite desde tarea básica hasta operaciones complejas, industria crítica como medicina, ciencia y transporte. Versatilidad, existen todos, desde su teléfono hasta sistema de ciudad, de ciudades. La siguiente. Origen del software. El software tiene como término teórico, tiene sus orígenes en dos sucesos destacados. En el primero se refiere al desarrollo de un algoritmo pensado para una máquina en específico, como era en su época la máquina analítica. A mediados del siglo XIX, esta máquina al final no se llegó a realizar y el logaritmo no se puso en práctica. El segundo suceso que se dio fue un trabajo de Alan Turing, que se basaba en números computables, por lo que estaríamos ante la primera teoría del software de todos los tiempos. Esto ocurrió poco antes a medida del siglo XX. Hasta ahí fue mi parte, lo dejo con mi compañero. Profe, ¿tengo que prender la cámara obligatoriamente? ¿Cuál es que es una obligación, una regla? Ok. Bueno, yo estaré hablando sobre diferencia entre hardware y software. La diferencia clave es que el hardware o software, dame un segundo, profe. Hardware son los componentes físicos y tangibles de un dispositivo como el teclado, CPU y monitor, mientras que el software es intangible, siendo el conjunto de introducciones, programas y aplicaciones que le dicen al hardware qué hacer y cómo funcionar. Como el sistema operativo, espérese, profe, que no veo bien esa letra. Sistema operativo, navegadores, juegos. El hardware es la parte del cuerpo y el software es la parte del cerebro que lo controla. Ambos son independientes para que un sistema funcione. ¿Y quién sigue? Dele a la siguiente, profesor. Profe, dele a la siguiente, por favor. Ya yo le di. No se ve. A la siguiente, profe, lo que pasa es que la letra está muy chiquita y no me puedo forzar mucho la vista, en verdad. Ok, esa. Muy bien, esta es la mía. Yo voy a estar hablando sobre los tipos de software. Está el software de sistema, que son programas que dan al usuario la capacidad de relacionarse con el sistema para ejercer control sobre el hardware. El software de sistema también se ofrece como soporte para otros programas. Está el software de programación, programas diseñados como herramienta que le permiten a un programador desarrollar programas informáticos.
Se valen de técnicas y de un lenguaje de programación específico. Está el software de aplicación, que son programas diseñados para realizar una o más tareas específicas a la vez. Pueden ser automáticos o asistidos. En la parte de arriba se ven unas imágenes que son ejemplos de aplicaciones como el Microsoft Word, entre otros. También un tipo de software malware, también llamado software malicioso. Este está diseñado con la función concreta de infiltrarse, dañar o acceder a los sistemas informativos sin autorización. Su objetivo es robar datos, espiar actividades, corromper archivos o deshabilitar sistemas. Este forma parte de actividades de ciberdelincuencia y se suele propagar por correos electrónicos, descargas no seguras o la vulnerabilidad en el software. Por ejemplo, no sé, quizás nosotros hemos escuchado mucho de que me hackearon el Facebook, me hackearon el Instagram, que otra cosa. Eso es el malware. Hasta aquí mi participación. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Rosa. ¿Quién sigue? Rosa. Rosa se encuentran entre el grupo. Bueno, está bien. Vamos a ver, ¿qué pudieron investigar? Levantándome la manito, que 10 manos levantadas, me pueda hablar lo que es el software. Vamos a ver. De lo que no han participado. Nercy de los Santos, vamos a ver. Aquí. Ok. Lo que yo investigué es que el software es un conjunto de programas, aplicaciones e instrucciones que permite que una computadora o un celular o cualquier dispositivo digital funcione. Es la parte intangible del sistema informático y que este se utiliza para estudiar, trabajar, comunicarse, hacer compras y manejar informaciones y acceder a servicios digitales. Lo usamos mucho en la vida diaria, como para ir al supermercado, hacer compras, como ya mencioné, para entrar a las redes sociales y entre otras cosas más. Hay diferentes tipos de software que son el sistema de software del sistema, que se encarga de administrar los recursos del equipo y permite su funcionamiento básicos, como por ejemplo el Windows, el Android, entre otros más. Existe también el software de aplicación, que permite que el usuario realizar actividades específicas, como por ejemplo procesadores, redes sociales, juegos, navegadores. También está el de programación, que se utiliza para crear y desarrollar otros programas y aplicaciones como el del lenguaje Python, Java, entre otros más. Hasta aquí mi participación, profe. Muy bien. Giancarlo Cabrera. Bueno, profe, yo investigué, el software es el conjunto de componentes lógicos, instrucciones, programas y reglas informáticas intangibles que hacen posible que una computadora, teléfono, móvil o dispositivo electrónico realice tareas específicas. Es la parte no física que controla al hardware, permitiendo la interacción con el usuario para navegar, editar, jugar o gestionar datos. Esto viene a una forma de decir cómo es el hardware, el software sería como un código binario
que se utilizan números y letras para pasar información de un teléfono a otro, por ejemplo, o investigar datos en una aplicación. Profe, Sí, a muy mí me bien. sacó esta vaina que te iba a hacer la exposición. ¿Serio, Rosa? Que me sacó este jodido teléfono del grupo. ¿Puedo hablar? Sí, vamos a tener la oportunidad, vamos a ver. Diga. Sí, vamos a tener la oportunidad. Antes de darle la oportunidad a Jeremy. Gracias, ok. Yo voy a hablar del software libre. El software libre es un tipo de programa que permite a las personas usarlo, estudiarlo, modificarlo y compartirlo con la gente. Esto significa que cualquiera puede ver su código, adaptarlo a su necesidad y distribuirlo sin pagar licencia. El software libre promueve la libertad en el aprendizaje y la colaboración, permitiendo que más personas accedan a la tecnología y la mejoren. Hasta ahí quedé, profe. Está bien. Jeremy. Ok, mi parte es un poquito más corta, así que lo diré un poquito rápido, ¿ok? El software es la parte intangible de la computadora. Son todos los programas, aplicaciones y sistemas que le dicen al hardware qué hacer y cómo hacerlo. Sin software, una computadora sería solo un conjunto de piezas sin utilidad. Esto nos permite que la computadora funcione, hacer posible que el usuario trabaje, estudie, juegue o se comunique y controla y coordina todas las piezas del hardware. Muy bien. Jenny Sánchez. Bueno, como estuvieron diciendo mi compañero, el software es la dinastía, la dinámica de la computadora, es los programas visiblemente que podemos, no lo podemos tocar físicamente, pero sí lo podemos visualizar. Vendría siendo las partes que controlan el hardware. Y nosotros somos los que controlamos el software, que le pedimos al software lo que va a hacer. Como por ejemplo un editor de código. Un editor de código es un software. Y nosotros somos los que nos encargamos de decirle al editor de software, de aplicaciones, qué es lo que va a hacer. Entonces, cada vez que uno hace un movimiento en cada uno de esos software, hay partes de la computadora que son el hardware que comienzan a funcionar durante ese procedimiento que nosotros hacemos usando esa aplicación. Por ejemplo, cuando comenzamos a usar varias aplicaciones, el CPU comienza a ponerse más a trabajar más, porque ahí se está forzando. Y también la memoria. Y por eso el software va conjuntado con lo que es las partes de la computadora. Cada una de las partes de la computadora, del hardware que están adentro de esa caja, que todos le llamamos CPU, pero no es así, porque el CPU es el objeto que está dentro, que va dentro de el CPU es pequeño y va en el medio, y eso tiene más partes, que está la tarjeta madre, la RAM y todo eso. Todas esas partes, cuando nosotros usamos cada una de esas aplicaciones que trae la PC, cada una de esas partes están funcionando, aunque uno no la vea. Muchas gracias. Muy bien. Lorena Percel. Buenas noches. Yo voy a hablarle de los tipos principales de software. El software de sistema gestiona el hardware, siendo el sistema operativo Windows, Linux, MacOS, Android. El mejor ejemplo actuando como director del sistema. El software de aplicación son los programas diseñados para tareas específicas del usuario, como navegadores web, Chrome, suites de afirmativa, Word, aplicaciones móviles, WhatsApp o videojuegos. Y el software de programación, herramienta que permite a los programadores desarrollar otros programas, incluyendo editores de texto, compiladores e intérpretes, Python y Java.
Hasta aquí, profe. Muy bien. Natalia Castillo. Yo le estaré hablando que es el software, que es el conjunto de componentes, lógica, instrucciones, programas y reglas informática intangibles que hacen funcionar a los dispositivos electrónicos, ordenadores y servidores, a diferencia del hardware, que es la parte física. El software permite que el usuario realice tareas, interactuar con el sistema y controlar los componentes físicos. Muy bien. Milkeya Delgado. Ok, yo le estaré hablando de qué se encarga el software. El software se encarga de dar instrucciones al hardware para que ejecute acciones como escribir un texto, reproducir música, navegar por internet o jugar. Gracias al software podemos comunicarnos, estudiar, trabajar y entretenernos usando la tecnología. Ya, profe. Yoreli Vargas. Yoreli Vargas, maestro. Sí. Hablar algo así. Ok. Estaré hablando del software, como están hablando todos. Dice que el software es el conjunto de programas, aplicaciones y sistemas que hacen que una computadora, celular o tablet funcione. A diferencia del hardware, que solo es lo físico. El software no se puede tocar, pero le dice al equipo qué hacer y cómo hacerlo. Tipos de software son el software de sistema, que controla el funcionamiento básico del equipo. Por ejemplo, el Windows, Android, iOS y Linux. Software de aplicación sirve para realizar tareas específicas del usuario. Por ejemplo, el Word, el Excel, WhatsApp, Google, juegos, entre otros. Software de programación permite crear otros programas, por ejemplo, Python, Java, Visual Studio, Core. Importancia de este. El software es esencial porque sin el hardware no podría funcionar ni realizar ninguna tarea. Hasta aquí es mi participación. Arisleidy Moldán. Buenas noches. Yo voy a estar hablando, maestro, de forma resumida del concepto de software, sus características y su importancia. El software es el conjunto de programas, instrucciones, reglas y datos que permiten que un sistema informático funcione correctamente y realice tareas específicas. El software tiene varias características importantes. No es físico, es decir, no se puede tocar. Se desarrolla mediante lenguajes de programación, puede copiarse fácilmente, requiere mantenimiento y actualizaciones. Y en su importancia, el software es fundamental porque permite el uso de computadoras y dispositivos móviles, facilita el trabajo humano, aumenta la productividad, reduce errores en procesos complejos y permite el acceso a información global. Muy bien. Scarlett Mejía, por último. El software es el conjunto de programas, aplicaciones e instrucciones que permiten que una computadora, celular o otro dispositivo electrónico funcione o realice tareas. También es la parte intangible del equipo, no se puede tocar, a diferencia del hardware, que son las partes físicas. Algunos ejemplos del software son el WhatsApp, el Instagram, el Word, entre otros. Muy bien, vamos a hablar un poco entonces de lo que es el software. Miren, para la próxima semana vamos a tener lo que es el primer parcial, ¿ok? Porque el primer parcial siempre empiezan los días 12 del mes de febrero, de marzo y de abril. Bien, si no damos el examen la próxima semana, tendríamos que empezar muy tarde, como el 20 por ahí. Y entonces empezaríamos demasiado tarde. Entonces, lo más recomendable es que demos el examen la próxima semana. Entonces, el examen vendría del primer tema, que sería de los 3 primeros temas. Sería
historia de internet, perdón, historia del computador, el hardware y el software. ¿Ok? Que es el tema que vamos a tratar ahora. Y es bueno que pongan mucha atención a este tema. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el software. Bien. Miren, para que exista un sistema informático deben existir 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El hardware, ¿verdad? El software, que es el que vamos a hablar ahora, los datos y las personas. ¿Ok? El hardware, que es la parte física y tangible del computador. Podemos ver y podemos tocar. El software, que es el que vamos a ver ahora, es la parte lógica e intangible del computador. Podemos ver, pero no podemos tocar. Tenemos los datos, ¿verdad? Que hemos hablado en la clase pasada, que hicimos una comparación que entre datos y información. Que datos e información no es lo mismo. ¿Quién me puede recalcar, ¿verdad? Refrescar? ¿Cuál es la diferencia entre datos y información? Lo hablamos la semana pasada. Vamos a ver quién está en eso. ¿Cuál es la diferencia entre datos e información? Vamos a ver, levantando la manito. Recuerden que estuvimos hablando que datos e información no es lo mismo, ¿verdad? En informática. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Datos e información. ¿Qué son datos y qué es información? ¿Cómo se diferencian cada uno de ellos? Yo digo que datos, los datos son lo que nosotros podemos registrar, guardar. La información ya es algo diferente porque está hablando de informar. Por ejemplo, un ejemplo, yo estoy creando una base de datos. ¿Para qué lo estoy diciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Es para entrar datos. Y esos datos son las informaciones. Sí, así, exactamente. O sea, datos es lo que introducimos a la computadora. ¿Ok? Exactamente. Y la información, ¿verdad? Lo terminado de todo. Se convierte en una información. Mientras estamos introduciendo datos, ¿verdad? Se convierte en datos. Ahora, terminado todo, se convierte en una información. Ahora bien, el software, ¿verdad? Controla lo que es el hardware y los datos. Pero la persona controla los 3 elementos. El software, el hardware y también los datos. Bien, software controla datos y hardware. Y la persona o usuario controla software, hardware y datos. Para ser diapositiva. ¿Qué es un ordenador? La semana pasada estuvimos hablando que un ordenador es un dispositivo electrónico que procesa datos para convertirla en información útil. Aquí lo vemos de manera resumida, ¿verdad? Que es un dispositivo programable que se utiliza para procesar todo tipo, ¿verdad?, de información. En un computador o un software debe existir varios elementos, ¿verdad? Varias características. Entre esas características vamos a ver únicamente 2. Que dice que responde de manera precisa un conjunto de instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Por ejemplo, si yo le digo a mi computadora, ¿verdad? Con el mouse, le doy doble clic y digo, reprodúceme ese video, eso le estoy dando instrucciones. O le digo, ábreme esa carpeta, automáticamente el dispositivo me va a abrir la carpeta. O sea, esas son instrucciones que uno le da al dispositivo. Y otra es, por ejemplo, que puede ejecutar una lista pregrabadas. ¿Cuáles son esas listas? Esas listas vienen agregadas directamente del sistema operativo o del software. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que esto sea el escritorio. Doy un clic derecho, me va a aparecer un submenú o una ventanita pequeña donde dice actualizar, crear nueva carpeta y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? O sea, esas características lo componen lo que es un ordenador. Actúa de manera precisa a través de instrucciones y ejecuta lista pregrabada a través de ventanas, iconos o menú.
Giancarlos. Eso es como cuando yo, por ejemplo, si yo tengo una computadora con el ordenador y descargo un juego por lo menos en la computadora que sería muy pesado para ella sola, el ordenador me ayuda a que ese juego en la computadora sea más ligero y más preciso. Exactamente. Ok, ¿cómo representa todos sus datos, verdad, un ordenador? Cuando nosotros estamos digitando o introduciendo datos a una computadora, estamos trabajando en base a los números binarios. ¿Ok? Por ejemplo, si yo presiono la letra L, en cierta exactitud por la velocidad del computador, no sé si estoy presionando un 0 o un 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los datos se representan a través de 0 y 1. ¿Ok? Pero en la pantalla no se logra ver porque es demasiado rápido el computador. Solamente nos presenta rápidamente el carácter que queremos insertar. Pero si fuera un computador extremadamente lento, primero pusiera el 0 o el 1, ¿verdad? Y luego pusiera el carácter. Pero como el computador es muy rápido, automáticamente lo que pone es el carácter. Pero si todos los datos, toda la información de un computador o de cualquier dispositivo, sea tablet o teléfono, está representado en base a números binarios. Seguimos. Hablamos de la memoria RAM. Vamos a ver, la semana pasada estuvimos hablando de la memoria RAM. ¿Quién me puede decir qué hace la memoria RAM? ¿Cuál es la función de la memoria RAM? ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada de la memoria RAM? Jeremy. La memoria RAM no era como un almacenamiento temporal de los datos que ayudaba a la computadora con el procesamiento. Exactamente. La memoria RAM lo que hace es... La memoria RAM lo que hace es, ¿verdad? Que almacena la información temporalmente mientras el dispositivo está encendido. Se apagó el dispositivo, se borró todo de la memoria, ¿verdad? O sea, que almacena temporalmente todas las ejecuciones del dispositivo. Bien, por ejemplo, le estuve diciendo que esta diapositiva que tenemos acá, ahora mismo está siendo guardada en la memoria RAM. Den, ¿me decir algo? Es como, por ejemplo, antes cuando los dispositivos se apagaban, si se apagó ya, ahí mismo se quitó todo. Ahora ya cuando se te apaga la computadora, no, ya se apagó, prendela de nuevo, ahí mismo están las aplicaciones abiertas como tú las dejaste. Sí, porque ya las aplicaciones traen un sistema de guardado automático y ya te aparece ahí, pero no queda guardado en la memoria RAM. La memoria RAM te elimina todo automáticamente, ¿ok? Borra todo automáticamente. De que apagaste, se borró todo. Y esa memoria está hecha para eso. También estuvimos hablando que esa memoria, ¿verdad? Se encarga de proyectar todas las imágenes que vemos en el monitor. Por ejemplo, todo esto que estamos viendo acá está siendo guardado en la memoria y también, ¿verdad? Nos la está proyectando a través del monitor. O sea que sin la memoria no estuviéramos haciendo nada de esto que estamos haciendo hoy en día o ahora mismo. Seguimos. Hablamos sobre la tabla de localización de archivo en inglés, ¿verdad? Con sus siglas en inglés, la FAT. ¿Qué hace esta tabla? Esta tabla lo que hace es que ubica en su lugar correspondiente los archivos que se guardan en tu dispositivo. Por ejemplo, si yo descargo, si yo tengo abierto una página de internet y descargo un video, ¿dónde ustedes creen que esa tabla, en qué carpeta esa tabla me va a guardar ese video que yo descargué? ¿En qué carpeta? En una carpeta de video. Eso es igual que con la música. Si uno descarga una música, será enviada específicamente a una carpeta para música o una foto. No, es dependiendo eso. Dependiendo. Entonces guarda en la carpeta de descargas. Bueno, No, eso mismo iba a decir yo. Si el archivo es una descarga, se guarda ahí. El archivo como tal puede ser música o imagen, pero siempre que tú lo descargues se va a guardar en la carpeta de descarga. Pero si tú lo programas para que también lo puedes programar, porque yo lo tengo programado.
si yo descargo una música o un video, se irá directo a una carpeta así que yo tengo de música y video, porque Ok, tú no lo puedes programar. Pero eso ocurre porque tú lo programaste ya de antemano. Naturalmente eso no ocurre. Exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando yo descargo algo, ¿verdad? Esa descarga se va a la carpeta mi descarga. Si yo no lo tengo configurado para que me guarde, ¿verdad? En un lugar específico. Ahora, si yo tengo guardado en un lugar específico, como, como lo tiene guardado este muchacho, entonces, ¿verdad? Me va a guardar en el lugar que ya yo decidí que me guarde. Por ejemplo, yo puedo decidir que si es la descarga, me la guarde o en el escritorio, o me la guarde en la carpeta de mi video, o me la guarde en la carpeta de mi música. Usted va a elegir su lugar correspondiente. Ahora, si usted no tiene un lugar específico, entonces el sistema operativo va a interactuar con la tabla de localización y te lo va a guardar en la carpeta mi descarga, porque tú no elegiste, ¿verdad? Un lugar específico donde guardarlo. Entonces, como él tiene una carpeta para guardar las descargas, la ubica en ese lugar, ¿verdad? Ahora, si usted decide guardarla en otro lugar, ya eso ya usted lo configura para que lo guarde en ese lugar. Muy bien, interesante. Seguimos. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Para no le seguir leyendo solo. Alguien que no haya participado. Yorelis Valga. Yorelis Valga. Yeroli Vargas, maestro. Componentes lógicos de un ordenador. Cuando se guarda un archivo... ¿Alguien tiene el micrófono abierto también? Stephanie, micrófono, gracias. Ok. Componentes lógicos de un ordenador. Cuando se guarda un archivo en disco, ¿qué componente del sistema informativo interactúa con la FAT? El sistema operativo. Cuando se requiere guardar un archivo, el sistema operativo busca en la FAT una tarea disponible, almacena el archivo y finalmente lo identifica con su ubicación en la FAT. Cuando se busca un archivo, también es el sistema operativo el que interactúa con la FAT. Exactamente. Exacto. O sea, el sistema operativo es el encargado de todos los procesos de un dispositivo. En un dispositivo, o sea, tiene que tener, para tú poder interactuar con un dispositivo, tiene que tener un sistema operativo instalado. El sistema operativo interactúa con la tabla de localización de archivos, la FAT, ¿verdad? Para guardar los archivos en su lugar correspondiente. De igual manera, de la manera como lo buscamos, ¿verdad? Supongamos que guardamos un archivo en el dispositivo, pero no sabemos la ubicación donde se guardó, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos la opción de búsqueda. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nomás ponemos el nombre del archivo, el sistema operativo interactúa con la tabla de localización y consigue el archivo, ¿verdad?, que queremos obtener y que no sabemos su ubicación. Y la obtenemos automáticamente. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Yacaira Pérez. Ok, profe. Componentes lógicos de un ordenador. Definición del software. Es el conjunto de instrucciones electrónicas. Profe, tiene el micrófono prendido. Ok. Es el conjunto de instrucciones electrónicas que le dice al hardware lo que debe hacer. Este conjunto de instrucciones también se conoce como programas y cada uno de ellos se desarrolla para un propósito específico. Cuando un ordenador usa un programa, se dice que está corriendo o ejecutando ese programa. El primer paso para ejecutar un programa es guardarlo en la memoria RAM. Exactamente. O sea, ¿qué es un software? Un software lo que es un conjunto de instrucciones, ¿verdad?, que le dice al hardware lo que debe hacer. O sea, el hardware por sí solo no puede manipularse, no puede controlarse, ¿ok? A menos que el hardware le dé instrucciones.
¿verdad? Al hardware para que interactúe entre sí. Ahora, también el software controla los demás programas que se instalan independiente al software maestro. ¿Ok? Recuerden que existen varios software que se instalan independiente al software, ¿verdad? Que instalamos anteriormente. Que vienen siendo, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, antivirus. Todo eso son software independientes al software maestro. ¿Ok? Ahora, cuando decimos, y ojo con eso, porque ese examen, cuando decimos que un programa está corriendo o está ejecutando, es porque el programa está abierto. ¿Ok? Por ejemplo, esa diapositiva que ustedes ven ahí, esa diapositiva ahora mismo, al estar abierta, está corriendo o se está ejecutando. ¿Ok? Ahora bien, para que esa diapositiva corra y se ejecute, primero tiene que guardarse en la memoria RAM. Y luego, ¿verdad? Ejecutarse. No puede nunca un programa ejecutarse, ni nada ejecutarse en un dispositivo sin la memoria RAM. La memoria RAM es la encargada de que todos los programas, incluso el sistema operativo, se ejecute en esa parte. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Algo importante sobre la definición sobre el software. El software lo podemos llamar de tres maneras. Se lo digo esto porque muchas veces en los exámenes yo le cambio muchas veces el nombre. Bien. Entonces, al software se le llama software, se le llama sistema operativo y se le llama Windows. ¿Ok? Software, sistema operativo o Windows. Cualquiera de esos tres nombres es correcto. ¿Ok? Cualquiera de esos tres nombres. Pasé la diapositiva. Los softwares se clasifican en... Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Yo, profe. Rosa. Para la próxima levanten la mano para dar la participación. Vamos a ver, Rosa. Clasificación del software. Sí. De acuerdo con el propósito para el que fueron desarrollados los programas, se clasifican en dos categorías. Software de sistema le dice al ordenador cómo usar su propio componente. Software de aplicación le dice al ordenador cómo realizar tareas específicas para el usuario. Vamos a ver, levantándome la mano. ¿Cuál es el software de sistema y cuáles son los software de aplicación? Vamos a ver, levantándome la manito, a ver si saben. Jeremy. Y ella te hablar. El software de sistema vendría a ser, por ejemplo, Windows, Linux y Mac, por ejemplo, mientras que el software de aplicación, como dice su propia descripción, para tareas específicas, como puede ser software para escuchar música, Spotify, por ejemplo, software para jugar videojuegos y ese tipo de cosas. Exactamente. Los software de sistema es el sistema operativo, ¿verdad? O Windows, que controla por completo el dispositivo. Ahora, los software de aplicación son programas que te permiten hacer tareas específicas, ¿ok? Como mencionó Jeremy, ¿verdad? Entre otros, como son también Word, Excel, PowerPoint, entre otros programas, ¿verdad? Que se instalan independiente al sistema, al software del sistema. O sistema operativo, como te quieran llamarle. Muy bien, seguimos. ¿Qué es un sistema operativo? Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva? Stephanie Méndez. El software del sistema. A esta categoría pertenecen todos los programas que dominamos sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Es el programa de control maestro de ordenador. Es el software más importante, puesto que proporciona la plataforma lógica sobre la cual se puede ejecutar
los otros programas sin él no no podremos trabajar con nuestro ordenador. Exacto. El sistema operativo, ¿verdad? Windows o software, como ustedes quieran llamarle, es el programa de control maestro. ¿Ok? Sin él no podemos hacer nada en el dispositivo. Bien. Es como lo que le da vida al dispositivo. Bien. Sin un sistema operativo no tenemos nada. Solamente tenemos un cacarón dentro de la casa. Bien. El sistema operativo viene siendo como crear una casa, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que usted tenga un solar para crear una casa, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Si usted fuera a La crear una casa, zapata. ¿la qué? La zapata, profesor. La zapata, ¿verdad? Si usted hace una casa sin una zapata, se derrumba la casa, ¿verdad? Porque lo que sostiene la casa es la zapata. Asimismo es el sistema operativo. Usted no tiene un sistema operativo instalado en un dispositivo, no puede instalar nada, no puede hacer nada. Bien, porque lo que instala, lo que da vida al dispositivo es el sistema operativo. Sin él, no puede instalar el programa, no puede utilizar el dispositivo, no puede utilizar internet, no puede utilizar absolutamente nada, porque es el control maestro del dispositivo. Seguimos. Es como el profesor, es como el cerebro que envía la información a cada parte del teléfono. Sí, controla todo. Es como el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, si un cuerpo no tiene espíritu, es como si estuviese muerto, ¿verdad? Está muerto. Porque lo que le da vida al cuerpo es tu espíritu. Entonces, si no tiene un espíritu, que viene siendo como el software, ¿verdad? Que controla todo tu cuerpo, bien, todo tu interior, entonces no podemos hacer nada. Es algo complicado. Ok, vamos a hablar sobre las funciones del sistema operativo. Vamos a ver, ¿quién me puede leer? Natalia Castillo. Sistema operativo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo es? Posibilita la comunicación entre el usuario y el ordenador. Carga en la memoria RAM otro sistema para su ejecución. Ordena el trabajo entre el hardware y el resto del software. Administra el almacenamiento de información. Exactamente. Entonces, el sistema operativo, ¿verdad? Tiene varias funciones, como posibilita la comunicación entre el hardware, entre el usuario y el ordenador. Esto me quiere decir a mí, y le voy a hacer la pregunta ahora. Voy a bajar esta manito que están acá, para que sepa, me levante la mano. Esto significa que aquí me está diciendo que yo puedo comunicarme con el computador y el computador puede comunicarse conmigo. Ahora viene la pregunta. ¿De qué manera yo me comunico con el computador y de qué manera el computador se comunica conmigo? Vamos a ver. ¿De qué manera yo puedo comunicarme con él y él se comunica conmigo? Jeremy. Bueno, yo supongo que la manera en la que tú te comunicas con el computador es a través del hardware, mandándole datos a través del computador, del teclado, y el computador se comunica contigo presentándote dichos datos en la pantalla, ¿no? Ok. Natalia. La manito para mí, profesor, es cuando uno escribe una pregunta y te la contesta, te da la respuesta. Ok, así mismo es. ¿Verdad? El computador, yo me comunico con el computador dándole instrucciones. Recuerda que hablamos al principio de instrucciones, ¿verdad? Instrucciones específicas. Me comunico con ella dándole instrucciones. Reprodúceme el video, ¿verdad? Agrándame la carpeta, búscame esto, hazme aquello. Esas son instrucciones, ¿verdad? Que le damos al computador. De esa manera yo me comunico con ella. Ahora, ella se comunica conmigo a través de acciones o mensajes. Acciones, abriéndome la carpeta, reproduciéndome el video y así sucesivamente. Ahora, mensaje como, por ejemplo, si yo le digo reprodúceme el video y el video tiene problemas, ¿qué va a hacer el dispositivo?
me va a enviar un qué? Un error. Un mensaje de error, diciéndome, ¿verdad?, que el video posiblemente tenga error o que haya algún problema con el sistema operativo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero te va a mandar un error diciéndote que no se puede reproducir el video. Entonces, la computadora se comunica conmigo a través de mensajes, ¿verdad?, como los errores y esas cosas, o a través de acciones, reproduciéndome, ejecutándome las instrucciones. Y yo me comunico con ella a través de las instrucciones que le doy específicamente. Ahora, también el sistema operativo carga en la memoria RAM los programas que se van a ejecutar, ¿verdad?, en el dispositivo, como esta diapositiva, como estas grabaciones que estamos haciendo también, ¿verdad?, que se están grabando en la memoria RAM. Dice que coordina también el trabajo entre el hardware y el resto del software. ¿Cuál es el resto del software? Los programas de aplicaciones, ¿verdad?, que se instalan independientes al sistema operativo. Y también que administra el almacenamiento de toda la información del dispositivo. O sea, no podemos guardar nada, almacenar nada en un dispositivo si no tenemos instalados un sistema operativo. Seguimos. Voy a pasar esto. Perdón. Hablamos de la interfaz gráfica. Vamos a ver, Janelis. Tema lógico de un ordenador. Sistema operativo, funciones. Comunicación entre el usuario y el ordenador de la interfaz gráfica. Su uso se basa en la metáfora de un escritorio, donde se muestra objetos gráficos para presentar los recursos disponibles. El ratón como dispositivo de entrada. Un grupo de herramientas gráficas especiales, ventanas, iconos y menú. Sí, la interfaz gráfica está compuesta por el escritorio, ¿verdad? El escritorio es cuando encendemos el dispositivo y lo primero que nos presenta es en la pantalla, ¿verdad?, es el escritorio, con los iconos, con el puntero del mouse, los menús y con ventanas, a veces si la tenemos abierta, ¿verdad? O sea, todo esto está compuesto por la interfaz gráfica, llamado escritorio, ¿verdad?, donde podemos conseguir cualquier cosa a través del dispositivo. Vamos a ver qué son, ¿verdad?, ventanas, iconos y menú. Vamos a ver, me va a leer Mindri. Mindri, vamos a ver. Si no se lo parece que Mindri tiene problemas. Yokairi Pérez, vamos a ver. Ok. El sistema operativo, funciones, comunicación entre el usuario y el ordenador, la interfaz gráfica, herramientas gráficas, ventanas, son marcos gráficos que representan programas y sus archivos asociados. Iconos son dibujos que representan los recursos del ordenador. Menús son listas de comandos relacionados entre sí. Exactamente. O sea, las ventanas son marcos gráficos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una carpeta, ¿verdad?, nosotros vemos que las carpetas son cuadradas, ¿verdad?, o las ventanas son cuadradas. Esas partes cuadradas le llamamos ventana. Sea una carpeta, sea cualquier cosa que abramos, ¿verdad?, son cuadrados y se le llaman ventana. Ahora, los iconos son los dibujos que vemos del programa, ¿verdad?, que podemos ver diferentes tipos de dibujos. Y los menús es lo que realizamos a través de las acciones del sistema operativo. Por ejemplo, podemos ver un diagrama acá, un dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos ver el escritorio que está compuesto por iconos. Podemos ver una ventana, ¿verdad?, que puede ser una carpeta abierta o cualquier otra cosa. Y podemos ver el menú, ¿verdad?, que puede ser dándole al botón inicio, nos aparece un menú en el cual nos presenta los programas que tenemos instalados y también alguna reseña de archivos que ya hemos utilizado a través de
el sistema operativo. Y todo esto entonces está compuesto por la interfaz gráfica. Pase esta. Vamos a ver, Mindri. Enciende el micrófono, Mindri. Yo, maestro. Sistema operativo, funciones. Carga en memoria RAM. Otro programa para ejecución. Como parte de esta función, los sistemas operativos se cargan de administrar la ejecución de las tareas, administrar la manipulación de los archivos, administrar el uso de la memoria, administrar las solicitudes de impresión, facilitar que los programas compartan información. Exactamente. O sea, el sistema operativo tiene su función, ¿verdad? De administrar toda la tarea del dispositivo, de manipular todos los archivos que se encuentran en el dispositivo, de utilizar los recursos de la memoria, ¿verdad? El almacenamiento de memoria de manera adecuada y un sinnúmero de cosas está compuesto, ¿verdad? El sistema operativo. Vamos a ver, voy a pasar a esta también. Vamos a ver la clasificación, ¿verdad? Del sistema operativo. El sistema operativo se clasifican por número de usuarios, se clasifican por número de tareas y también se clasifican por número de procesos. Los números de usuarios pueden ser monousuario o multiusuario. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, ¿qué significa monousuario y qué significa multiusuarios? Vamos a ver, ¿quién me puede interpretar? ¿Qué es monousuario, multiusuario? Guillermina. Bueno, profesor, monousuario suena a un solo y multiusuario a varios. Eso entiendo yo. Exactamente. Monousuario, ¿verdad? Es un solo usuario y multiusuario, como su nombre lo indica, varios usuarios. Significa esto que los computadores de antes, ¿verdad? Los computadores antiguos de antes, simplemente te permitía interactuar con un solo usuario. ¿Ok? Simplemente con un solo usuario. Hoy en día, los computadores modernos o dispositivos modernos pueden conectarse varios usuarios a la vez en un dispositivo. Tenemos también lo que son los multitareas y monotareas, ¿verdad? Los monotareas son aquellas tareas que se hacen, ¿verdad? Por ejemplo, en los dispositivos de antes solamente te permitían hacer una sola tarea. O sea, que si Guillermina estaba escuchando música, pero después quería digital, tenía que cerrar la música para poder ponerse a digital, porque no le permitía tener abiertos dos programas a la vez, o dos ventanas a la vez, ¿ok? Si era escuchar música o era digital, nada más. Hoy en día tenemos multitarea, que tú puedes tener varias ventanas abiertas, ¿verdad? Trabajando con varias ventanas abiertas al mismo tiempo, sin necesidad de cerrar una o dejar la otra o mantenerte con una sola abierta. Tenemos multiproceso, ¿verdad? Y uniproceso. Ahora, ¿quién puede decir qué significa proceso en un dispositivo? ¿Qué son procesos? ¿O a qué ustedes le llaman que es un proceso, ¿verdad? En un dispositivo. Vamos a ver, ¿cuáles son los procesos de un dispositivo? Gerolis. Gerolis, maestro, siempre se le va. Ese nombre, ya tú sabes. Los procesos de un dispositivo son los programas o tareas que se están ejecutando en un momento determinado dentro de una computadora, celular o tablet. Exactamente. Entre ellos, ajá, está bien. Sí. O sea, los procesos es lo que nosotros hacemos dentro de un dispositivo. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos escuchando música y a la vez estamos en internet, o estamos también digitando, o estamos haciendo un sinnúmero de cosas, ¿verdad? En el dispositivo a la vez. O sea, los procesos son los que hacemos simultáneamente
en un dispositivo a la vez, sin necesidad, ¿verdad?, de cerrar el programa ni hacer seriamente. Los procesos son casi idénticos a las tareas, ¿verdad?, a la monotarea y a la multitarea. Aquí podemos ver un diagrama, ¿verdad?, de un sistema operativo multitarea, donde podemos abrir podemos abrir varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Lo dejamos hasta acá. Ya ustedes saben que para la próxima semana entonces tenemos nuestro primer parcial, ¿ok? Vendría de historia del computador, el hardware y del software. Le estaré enviando al grupo de WhatsApp el resumen de las clases, ¿verdad?, que se ha estado dando, de las 3 clases que se ha estado dando durante el transcurso del cuatrimestre, para que así lo estudien y así entonces puedan tomar su examen y puedan pasar su examen. Siempre lo envío, pero hay personas que no ven los resumen, ¿verdad? Y cuando toman el examen entonces se parten y ahí hay problema. Entonces lo voy a enviar para que lo estudien y lo tengan también en esa parte. Entonces el siguiente grupo que le va a tocar exponer, este grupo va a exponer después de la semana de examen. O sea, la próxima semana vamos a tener examen, únicamente el examen, ¿verdad? Entonces la semana siguiente vamos a tener la exposición, que será el siguiente grupo, el grupo número 2, que será el grupo de Anaira Rivera, Adriana Pérez, Natalia Castillo, Jannelli Naut y Maireni Román. Ese grupo va a exponer la próxima semana el internet. ¿Están aquí esos integrantes? Claro, profesor. Perfecto. Entonces, ese grupo, después de la semana de examen, van a exponer el internet. El tema sobre el internet. ¿Entendido?